Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Sesión a la Carta. Mi nombre es Iván Cartagena y hoy me complace tener de invitado a un gran amigo. Él es Iván Botello. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes para hablar de los perritos. Eso es, Iván es entrenador de perros. Es un tema, tocayo, del cual ya le traía bastantes ganas de hablar, porque hoy en día tenemos muchos amigos que romantizan mucho la domesticación del perro y los tratos con los perros y los espacios con los perros. Entonces Iván es entrenador de perros y quiero que nos hables acerca, ahora sí que vamos a empezar como dicen, por el principio. Claro que sí. Mi nombre es Iván Botello, soy entrenador de perros. Mi página del Facebook es bien importante para que todos sepan. Ahí lo pueden buscar como Iván Entrenador de Perros Botello. Y una de las cosas por las cuales yo inicié, y sí me gustaría siempre hacer hincapié, es cómo inicié yo como entrenador de perros. Bueno, pues precisamente desde muy niño empecé a observar que los perros de hace, ahora sí, algunos años, no muchos, pero sí algunos. ¿Por qué? Porque antes los perritos eran tratados muy diferentes como hoy en día. Entonces, yo aprendí mucho de liderar perritos desde muy niño, por las cuales quería siempre que me respetaran. Entonces, ya tengo más de 20 años en esto y yo en ese sentido aprendí a cómo corregirlos para que no me brincaran, para que no se fueran de mi casa. Y aunque antes no había rejas, antes estaba más abierto, los perros eran más a andar en la calle, pero aún así siempre me gustó. ¿Por qué? Porque eso demostraba mucho liderazgo de uno. Así es como más o menos inicié. Ya después tomé cursos, me capacité, ya de ahí empezó uno más a buscarnos. Ahí es donde inicié, que una vecina precisamente me habló, me dijo, oye, tu perrito se comporta bien. Entonces ahí es donde yo empecé con la vecina y le enseñé y a la vecina le encantó. Entonces me dijo, oye, pues dedícate en eso. Y pues hasta ahorita, más de 20 años, aquí estamos. Tocayo, ya había comentado contigo, yo tuve un perrito. Yo sin ser entrenador de perros ni nada, tuve un perrito que se llamó Rodman, hace 20 años. Ese perro no lo tuve desde que tenía 3 meses. Yo me dediqué a criarlo, a jugar con él en casa y todo. Ese perro estuvo dentro de casa siempre nada más cuando fue cachorro, vaya. Ya nomás creció, agarró un buen tamaño y va para afuera. Ese perro todos mis amigos quienes lo conocieron al tremendo Rodman, era un alienígena. O sea, yo le hablaba como cualquier otra persona y él entendía todo. O sea, es una cosa muy exagerada cómo es que el perro fue muy inteligente. O sea, salte, súbete, come, no comas, toma, no tomes. Literal, le hablaba como si fuera una persona y ahora sí que era una domesticación muy rara, güey. Porque cuando llegaban mis amigos de repente una carnita asada a la casa era de que, Carta, saca tu perro. O sea, querían ver a mi perro y convivir con el perro porque era una cosa muy impresionante. Yo sin domesticarlo, sin saber de nada. ¿A qué crees que se deba esto? Y te lo digo porque hoy en día tengo muchos amigos que hoy está muy de moda comprar perros, no exóticos, pero sí muy llamativos. Sí, así es. Entonces se compran un perro que viene costándoles $2,000, $3,000 y no lo pueden ni domesticar siquiera. Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que tú, qué tips les das a la gente que quiere adquirir un perrito. Ok, una de las cosas principales, esa historia me gustó mucho cuando me la platicaste, pero sí tenemos que entender que todos los perritos siempre requieren de un liderazgo, pero sin embargo, no solo con eso se puede hacer que un perrito se comporte bien, sino que hay que saberlos guiar, hay que ponerle sus límites. Haz de cuenta que vamos a imaginarnos como si los perritos, nuestros perritos, estuvieran en una selva, ellos con su manada, harían lo mismo que haría un león, que harían las hienas, que harían los lobos, los coyotes, o sea, porque vivirían en su hábitat, sí. En su naturaleza, que es, pues harían en manada cazar, alimentarse, ellos regirse por su liderazgo, por alguien que toma ese alfa. Entonces ellos obedecerían como equipo y siempre tendrían a un líder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Psicológicamente yo manejo
hacia los perros de una forma canina. Entonces, yo les doy lo que es de perros. Yo no les doy humanamente nada. Ok. Entonces, de ahí es que también depende mucho los perritos, los genes de sus padres. Porque si tuvieron sus padres que en su momento les enseñaron a comportarse, hay genes que se quedan con ellos. Y su comportamiento siempre es de obediencia. Pero, aún así, hay perros que vamos a decir, de los 3 o 2 perritos que nacieron, siempre va a haber uno que sea más rebelde. Pero, sin embargo, el liderazgo le va a enseñar a que se comporte como nosotros queremos que se comporte. Aquí lo más importante, tocayo, es el liderazgo de nosotros. ¿Queremos hacer un buen líder? ¿Queremos tener un perro ideal? Sí. Lo triste es el ejemplo que me pusiste. La mayoría de la gente dice, oye, ¿sabes qué? Viene familia, llévate el perro. Voy a hacer una carne asada, llévate el perro. Enciérralo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la manera ni la herramienta de cómo educarlos. Entonces, no solo es hoy en día en Reynosa, Tamaulipas. Los 3 años que estuve en la Ciudad de México, viviendo allá te sorprende todavía más. ¿Por qué? Porque allá la gente en los centros comerciales traen carriolas con los perritos. No sé. Ves a perritos en los centros comerciales donde normalmente aquí no los encuentras todavía, pero en México ya están adentro, les permiten las entradas, traen sus zapatitos y ya los arreglan, los visten como si fueran humanos. Entonces, sí, tienes que saber, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando me contratan allá, igual, es una libertad que les dan a los perros, pero un amor tan excesivo que a veces dejan a la familia y a los hijos a un lado y primero se enfocan en el perrito. Sí. Todas las áreas, como en Monterrey y otras áreas que he ido, que me han contratado, tienen culturas diferentes de cómo tratar a los perritos. Claro, no terminaríamos aquí en entrevista. ¿Por qué? Porque es muy extenso. Entonces, pero lo que sí vamos a hacer ahorita, pues es lo más común o práctico para que podamos aprender a cómo tener a un buen perrito. Sí, es como, supongo, el que te llegue a hablar para domesticar o adiestrar a su perro, pues no es en 2, 3 sesiones. Tiene tanto el perro entender conductas como el dueño entender conductas. Eso que mencionas de romantizar mucho con las mascotas, específicamente con los perros, el hecho de comprarles carriolas, camitas, de tenerlos dentro de casa. Yo he estado siempre en contra de eso. Mi perro Roman, que te comentaba, ese perro siempre estuvo fuera. Inclusive ya de adulto, él sabía que no podía tocar el piso de dentro de la casa. O sea, fue muy inteligente. Entonces, a veces que tenía convivios y él siempre estaba suelto, tocayo. Siempre estuvo suelto. Y él podía estar en el garage de la casa haciendo carne asada y nomás le hacía así, le tronaba los dedos y le hacía la señal que se fuera para atrás y el perro entendía que tenía que irse para atrás. O sea, todos me decían, es que es impresionante cómo es que te hace tanto caso. ¿A dónde lo llevaste? ¿Con quién lo adiestraste? Yo siempre estuve con él en todo el tiempo que tuvimos al perrito. Digamos que el perrito era un Basset Hound, de esos perros salchichas orejones. Llega el punto en que crece y son muy olorosos, huelen mucho a perro. Entonces ya lo sacamos a la parte de atrás de la casa y entonces yo siempre era de ir a jugar con él a su lugar, al lugar en el que tenía que estar. Y él sabía que si lo pasábamos a la parte en frontal o inclusive llegaba a entrar a la casa, él sabía que no debía de estar ahí, pero le estábamos dando el permiso para estar con nosotros. Y si en su momento queríamos que se saliera, no batallaba nada, solamente le decía, Rodman, salte. Y el perro tenía que salirse a su lugar. Entonces creo que también uno como dueño, los amos, deben de entender también las posturas ante los perros. Hoy en día creo que quiero pensar que hay diferentes tipos de razas para diferentes tipos de personas. Obviamente no voy a tener un Rottweiler adentro de mi casa. O es muy común tener perros de razas pequeñas dentro de casa, como los chihuahueños. Te comentaba, acabamos de tener un perro ahora pomeriano. No estoy muy de acuerdo que esté dentro de la casa. Inclusive les digo a mi esposa y a mis hijos, vamos a ponerle afuera un espacio, no sé, como una barricada, una vallita para que sea
ay, no, que se va a enfermar. Y ahora el detalle con el romantizar con los perros es de que se ponen tristes, es que les va a dar un paro cardíaco y es que el golpe de calor. Háblanos un poquito acerca de los tipos de razas, específicamente como sabemos de antemano que hay perros que son más, digamos, más bravos que otros. Sí. Sabemos que hay perros que son más para la cacería. Sabemos que hay perros más domesticables para caza. Recomiéndanos qué tipos de razas o háblanos de los tipos de razas. Qué buen punto que tocas. Es bien importante que todas y todos sepan. Y tengo que platicar mis experiencias dentro de esos 20 años. ¿Por qué? Porque la gente a veces nos equivocamos a escoger una raza. Yo siempre les he dicho, cuando ahora sí me han estado pidiendo asesoría, es qué tipo de raza me conviene a mí o a mi familia. Ya sea que si es alguien que vive soltero o es alguien que vive con hijos o sin hijos. Siempre es bien importante saber qué es lo que a mí me va a llenar, pero también yo voy a cubrir las necesidades de ese perrito o perrita, claro, lo que ustedes lleguen a adquirir. Aquí lo importante es, me decía un atleta, por ejemplo, uno que se dedicaba a correr, precisamente compró un Bentley House. Entonces, él decía, oye, pues yo quiero que él corra mi paso. No, o sea, obviamente no. Sí, tú tienes que conseguir perros que, un ejemplo, un pastor belga malinois, un boxer, o sea, perros que puedan competir contigo a tu lado, siempre, ¿no? Entonces, no puedo. Me decía otro, oye, ¿sabes qué? Compré un pastor belga malinois, pero hoy tengo un terreno y eso me pasó, eso es verídico. Y si me está viendo y lo llega a ver, bueno, desde aquí le mando saludos, pero no voy a mencionar nombres por respeto. Pero sí me decía, oye, ¿sabes qué? No puedo entrar ahí donde lo tengo que hablarle y engañarlo para yo poder dejarle el alimento. Y era un pastor belga malinois. Y pues esa raza es muy poderosa, muy enérgica. En ocasiones esa raza la tienes que tener en actividad, la tienes que tener haciendo ejercicio, lo tienes que estar poniendo, usar yo le llamo así porque así debe de ser, es el ADN. Un pastor belga malinois tiene un ADN. ¿Y cuál es su ADN? Que es de guarda, es de inspecciones, lo usa los soldados, lo usan los de seguridad, las aduanas, etcétera, etcétera. O sea, es un perro que necesitas tenerlo en actividad, en órdenes básicas, por ejemplo, buscar también una pelotita, o sea, lo tienes que ocupar como su ADN lo llama. Si tú lo vas a ocupar nada más por tenerlo en casa y que cuide, sí lo va a hacer, pero ojo, no va a estar balanceado. Entonces su carácter va a querer dominar. En un momento te va a empezar a destruir hasta las cosas del carro. Si tienes matitas te las va a destruir, te va a hacer un desorden. Entonces necesitamos darle al perro lo que es del perro. En ese sentido tenemos que verificar qué raza es. Si yo compro, por ejemplo, un Rottweiler, igual tiene otra condición, independientemente que ambos sean de seguridad. El Rottweiler tiene otra condición como el pastor alemán. Son diferentes su ADN. El pastor alemán es de seguridad, pero también es ovejero. O sea, así tenemos que saber diferenciar. El pastor alemán son uno de los perros mayor equilibrados que hay hasta ahorita no hay otro perro como el pastor alemán. Todos sus caracteres, todo es regulado, siempre va. Entonces, es como el jugador de fútbol en los juegos, ¿no? Que tiene defensa, ataque, golpeo, o sea, es el más completo, por así decirlo. Es el más completo, el pastor alemán. Pero aún así, todos los perritos son inteligentes. Pero volviendo a lo mismo, no puedo yo escoger. De hecho, hay mucha gente que le da de comer a sus perritos y no pueden, de hecho, meter la mano. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque te quieren morder, te ladran, te gruñen y nosotros no sabemos cómo actuar. Entonces, cada perrito, y volviendo al tema que decías, si yo tengo un pomeriano o un chihuahueño, digo, oye, ¿lo puedo tener adentro o afuera? Yo siempre les he dicho a la mayoría,
de que los perritos pues, deben de estar afuera, por muchas razones que yo les podría explicar. Pero ojo, tocayo, tengo que respetar, porque esa es una de las cosas que yo siempre menciono. Yo respeto lo que quiere hacer el dueño. Lo respeto, yo no voy a entrar ahí, pero sí siempre le voy a dar un consejo. Y les pongo un ejemplo rápido. ¿Por qué no vivir adentro? Muchas de las veces nosotros no lo vemos, no lo palpamos, ¿va? Pero si tú agarras cualquier perrito, puedes ponerlo afuera, échale agua, y el agua no se penetra, se cae. Tienes que dejarle mucho rato para que el agua, su pelaje, se vuelva a empapar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una grasa que protege su piel. Por eso se recomienda no bañarlo seguido, porque le quita su protección y llegan enfermedades. Aquí el punto es de que esa grasa tú no la ves, y esa grasa, si tú lo agarras, te queda con grasa, ya sea en la camisa, en la cama. Si lo agarras el perrito y lo empiezas a tallar en una pared blanca, te va a manchar. No, sí, sí. Entonces, simplemente hay personas que están, mujeres embarazadas, que igual tiene que cuidarse por salud, tiene que cuidarse. O sea, son muchos aspectos, el por qué sí lo puedo tener adentro y el por qué no. Se respeta la decisión que cada quien tome, pero tengo muchas experiencias en ese punto. Entonces, quien lo quiera tener adentro, que lo tenga, pero siempre y cuando le enseñe a comportarse, porque no podemos, otro tema. Yo así soy, la plática de esto se claro, va de un de tema eso se a otro, trata, de eso se trata. pero ahí va. Precisamente si lo tengo adentro, cuando tú estás alimentándote, si es un perro que suelta mucho pelo, tenemos que cuidarlo. Claro. Pero aún así el perro se te acerca y cometemos el error de darle alimento de nosotros. Y es muy malo eso. Eso es muy mal, el alimento que nosotros comemos y le damos a ellos. ¿Por qué? Porque está condimentado, porque son cosas cocidas que a ellos a veces son alérgicos y no les caen. Pero aparte, cuando hacen sus heces, deja mal olor, deja todo muy mal, batallas para quitarlo. Entonces son muchos aspectos que nosotros tenemos que estar fijándonos. Si yo quiero tener un perro adentro o otro afuera, ¿qué le tengo que dar de alimento? ¿Qué comportamientos estoy para que no se orine dentro de casa? Para que no haga sus heces. O sea, tenemos que estar a cargo. No se trata de comprar un perrito, tocayo, y tenerlo como adorno. No. Es un ser viviente, claro, que totalmente. Tenemos que cuidarlo y tenemos que enseñarles. Fíjate, eso que mencionas, venía platicando con amigos acerca de que las grabaciones que tengo programadas, de hecho dejé de subir videos hace 2 semanas, porque empezamos a postergar, bueno, en este caso los invitados. Yo tenía empezado a grabar con mi tocayo hace 3 días más o menos, sí, pero no pudimos, fue cuestión mía. Entonces, hablaba con compañeros y amigos acerca de que tenía de invitado a Iván, que es entrenador de perros, y a todos los que tenían perros les parecía un temazo de que, güey, ya quiero que graben y cuando lo tengas ya subido el video, avísame para ir a verlo, porque les interesa mucho este tema. Tocayo, desgraciadamente, hoy en día, se quiere tener un perrito, como tú dices, por bonito lo quieres tener adentro. Así es. Tengo muchos conocidos entre amigos y familia. Te comentaba de mi perro que yo tuve. Ese perro no tocaba dentro de la casa a menos que le diéramos lo invitáramos a pasar. Pásale, Rodman, y pasaba. Bueno, tengo conocidos muy cercanos que tienen sus perros dentro de casa. Lo que tú mencionas, las infecciones, las bacterias, el pelo, los tipos de alergias que puedan generar el pelo del animal, la baba del animal. Yo cuando tuve el perro, pues yo estaba soltero. Después me casé, salí de casa, mi casa se quedó mi mamá, mi papá y una sobrina llevó un perrito chihuahueño. ¿Cómo? Realmente decía yo, ya ni la chinga, ¿por qué tienen un perro dentro? Porque nunca tuvimos nosotros un perro que quisimos bastante, no le dábamos el acceso. Y es que es un perrito. Para mí, llegar a casa de mi mamá y el simple hecho de oler el perro, que no, huele bien feo, huele a perro, o sea, no huele a otra cosa,
huele a perro, a menos que se esté orinando adentro o haciendo popó adentro del perro, ¿verdad? Pero ya una casa que huele a perro, huele a feo. O sea, el decir huele feo, pues huele a perro. Es como el perro Basset Hound que yo tenía un humor muy fuerte. O sea, es un perro muy apestoso. Olía mucho a perro, porque tenía lo que tú dices, mucha grasita. Entonces, conozco mucha gente que tiene sus perros dentro de casa. Y he platicado con muchos que tienen perros que no los permiten el acceso a la parte interior de su casa por el detalle que te mencioné ahorita, muchas infecciones, muchas enfermedades, inclusive hay enfermedades mortales, tocayo, que traen las garrapatas, que si las pulgas, inclusive la baba. Si buscan en internet pueden googlear en cualquier lado. La garrapata tiene unas bacterias que son mortales, o sea, han ocasionado muerte en sus dueños, inclusive sin ser picado por garrapatas, la pura saliva, y googleen donde quieran, si tienes una herida y el perro te lame y la baba hay casos que pueden buscar en internet, les amputan los brazos o las piernas por lamidas de los animales. Independientemente, hablando de eso, simplemente las heces fecales de los animales, o sea, son heces, o sea, no tienen por qué estar adentro de una casa. Pelo por todos lados. El perro, tenga pelo largo, tenga pelo corto, suelta pelo. Sí. O sea, su pelaje está constantemente cambiando, está creciendo. Entonces hablábamos de esto de decir, ¿por qué sí o por qué no? Y si nos ponemos a palomear, tocayo, los pros y contras, van a ser más los contras del tener un perro dentro de casa. Entonces, desde ahí ya sabemos que no tendríamos por qué tener un perro de casa. Plus, si tienes un niño chiquito, un bebé, pues yo en mi caso tengo una niña de 2 años, estoy en contra de tener un perro pomeriano dentro de mi casa. Y, ay, es que está bien bonito. Sí, es bien noble, parece un peluche. Sí, digo, por mucho que pueda querer morder a mi niña, no le va a dar una mordidota. Y no es que le quiera, que le ande arrancando un pedazo de piernas, no. Es el hecho de que le puede dejar una bacteria, un virus, una alergia. En ese tipo de casos, y hablando de este tipo de gente que quiere tenerlos dentro de casa, que dices, yo les recomiendo que no los tengan, por esto. Generalmente el dueño, pues si yo soy el dueño y lo quiero tener adentro, sí, ¿qué, va? Y muchas veces podemos ver en internet, tienen un perrote dentro de casa, pero el perro se comporta toda madre. O sea, el perro realmente, tú ves esos videos y dices, ay, quiero un perro de esos, pero pues no lo domestican igual. Y no es lo mismo tener un perrote dentro de casa, tenerlo en el patio y tratarlo igual, darle su espacio. Háblanos de los espacios. Comentabas en una plática que tuvimos fuera de cámaras que los perros son territoriales. Sí. Háblanos de eso. Sí, mira, es bien importante el tema que tocas. Y a veces nos confundimos de un chihuahueño o un perrito chiquito. Y me pasó un caso, ¿no? De que por eso me hablaron. Hay un perrito, en este caso era un French Bull. Y era muy famoso porque se hizo, ¿cómo le llaman ahora cuando se hacen famosos en TikTok? ¿Viral? Se hizo viral, de aquí de Reynosa. Y siempre igual, con todo respeto, por igual si lo llegan a ver, pero son de aquí de Reynosa. Se hizo viral. Y ese video, circuló en todo el mundo, de un perrito que estaba al lado de su dueña. Llegó el novio y la cara del perrito dijo muchas cosas cuando llegó el novio. Sí, y por eso se hizo viral. ¿Por qué? Porque hasta le pusieron un fondo de música como de reto. Entonces, pero se vio la cara del perrito, claro, que no le agradó que haya llegado el novio. Entonces eso se hizo a nivel mundial. Ese llegó a Japón, a Corea. Se hizo muy viral de aquí de Reynosa. Pero aún así me hablaron. ¿Por qué? Porque tenía un problema ese perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque no socializaba, porque son territoriales, y de eso nos olvidamos todos nosotros los seres humanos, porque no es nuestra forma de ser como la de ellos. Somos muy diferentes los perritos del ser humano, totalmente diferentes. ¿Qué aspecto estoy hablando? Del territorial. Yo cuando llego a mi casa no estoy peleando con mi esposa, ni con mi hijo, ni con mi familia, de que este asiento es mío. Es un ejemplo, ¿no? Pero si el perrito llega y se siente en ese sillón y tú lo quieres quitar, aguas, ¿verdad? Repito, depende
cómo esté balanceado el perrito, pero el perrito por naturaleza va a defender su territorio. Así es. Pero en ocasiones todavía peor, tocayo, sino que todavía se te suben a ti, a la que la persona piensa, mira, me ama tanto y está conmigo, pero resulta que viene el esposo o viceversa, o un hijo o una hija que les gruñe o quieren morderlo, y muchas veces el dueño llega a pensar, me ama tanto que me está defendiendo. No, equivocado, porque no te puedes defender por tu esposo ni por tus hijos, no, porque está pues dentro de claro, tu casa. Claro. Entonces nos confundimos muchas veces, el humano, porque no sabemos la psicología canina de los perritos, de su conducta y su naturaleza. Entonces pensamos eso. No te está defendiendo porque no es para tu esposa ni para tus hijos que los llegue a atacar, sino que él dice, este terreno es mío, ese territorio es mío. Entonces te empiezan a pelear sin tú saberlo. Entonces ahí que tenemos nosotros que corregir para que no llegue a más. Estamos hablando de un perrito chiquito, pero si fuera un pastor belga o si fuera un rottweiler o un pitbull, no nos va a gustar a nadie que le gruña o muerda a un hijo, a una esposa o viceversa. No, tenemos que enseñarle a cualquier tipo de raza, sea chiquito, sea grande, a que nosotros somos los líderes. Sí, como... Entonces, tenemos que cuidar eso. Hay gente que me ha tocado, que he ido a sus casas y los muebles están hechos así, ¿no? Entonces, tenemos que corregir. Me acuerdo la otra ocasión igual, estoy platicando casos no de Reynosa, estoy platicando casos de allá de México, Monterrey, de aquí no, aquí todos se comportan bien, pero me tocó una amiga que me habló, su esposo medía más de 2 metros, iba mucho al gimnasio, no, pues yo cuando lo vi me impresioné, dije, no, pues es una atleta, y ella pues siempre se dedica al deporte, pero tenían igual un French Bull, una perrita chiquitita, y su comportamiento, ellos no podían con ella. Entonces, una de las cosas que yo hago para empezar, porque ahí te va, tocayo, cuando yo entro a la casa que me invitan a ir para ver y analizar los comportamientos de sus perros, no solo yo verifico la conducta del perro, también la de los dueños. Claro. Porque tengo que llegar a la raíz, qué es lo que está pasando en esa conducta del perrito. Que generalmente lo origina. Perdóname que te interrumpa, es más la mala conducta del pelado, del dueño, que del mismísimo perro. Sí, así es. Entonces, ahí les dije, a ver, les empecé a hablar. Una de las cosas, tocayo, es que cuando yo llego a la casa, desde ahí ya hay un rechazo a querer cambiar de los dueños, de los líderes que deberían de ser. No, hay una resistencia porque no quieren que les toquemos la sensibilidad al perrito, ¿no? O a la perrita. Entonces yo llego a romper con eso, porque si no aprendemos a tener nosotros un liderazgo para ellos, el perrito no va a poder cambiar y le vas a hacer más daño. Ahí va. Entonces ahí les dije al grandote, fuertote, le dije, oye, quiero que agarres a la perrita y la acuestes completamente, que se quede acostada. No pudo. ¿Y por qué? Porque él en su mente no quería lastimarla, porque se sentía muy mal en su corazón de que no lo puedo. Maltratarla. Entonces, no, tenemos que tener perros balanceados, y un buen perro, inmediatamente que tú lo agarres, por tener la confianza en ti y saber que tú no le vas a hacer nada, inmediatamente se acostaría. Ese es uno de los detalles que yo analizo, pero no todo es la culpa del perrito ni de la perrita, sino de nosotros. Toda la culpa son de los dueños. Obviamente un perro, como tú dices, un perro, a lo mejor en el gen trae el ser más inquieto. Hay razas que hay perros que son bien hiperactivos, güey. O sea, que necesitas sacar a caminar, a correr. Y hablando de esto, ahora es muy común ver, en Reynosa creo que sí hay, pero los he visto en otras ciudades, México, Guadalajara, Monterrey. Hay estas personas que se rentan para ir a caminar los perros. Y de hecho se ponen, he visto playeras que dice Dog Walker, una cosa de esas.
Entonces, tú ahora sí que si no tienes tiempo de sacar a tus perros, que mucha de la gente no tiene tiempo, desgraciadamente, para ver 2, 3 películas sí los tienen, pero no para sacar al perro a pasear media hora, 40 minutos. Sí. Y hay vatos que rentan su servicio para ir a pasear a tus perros. Oye, y el amo creo que es parte de la comunión con el animal, ¿no? Así o sea, es. el tener vamos a pasear, vamos a jugar, te compré una pelota. En mi caso, yo sacaba mucho a mi perro. En aquellos años, tocayo, había un entrenador de perros muy famoso, César Millán. Ok. Él se hizo famoso hace alrededor de 20 años más o menos. Él te hablaba en sus videos, lo pueden buscar en YouTube para las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Él te hablaba mucho buenísimo, Sí. la psicología del perro y el liderazgo. O sea, desde que vamos a caminar y lo agarraban un perro y no lo controlaba. Y lo decía, es que el perro lo tienes que agarrar de tal manera que sepa que tú eres el amo y dueño y señor del perro, de ese animal, ¿no? Entonces, no es que te ande jalando por todos lados con la correa, no. Sí. Aquí lo traes en cortito y tú lo vas a guiar. Ya que aprenda a hacer eso, ya va a estar contigo corriendo. O sea, en este caso, sacar a un perro a correr contigo como ejercicio es muy difícil. Sí. Ver a alguien, aunque sí he visto mucha gente que trae un perro corriendo y digo, qué chingón, porque ya el perro aprendió a hacer ejercicio con el dueño. Sí, Esto que nos mencionas, de ser territorial, de decir, cómo el perro se cree dueño de un mueble que está en el interior de tu casa. Y luego cuando venga visita, una persona. Cuando venga visita, a la madre le va a gruñir, le va a ladrar, lo va a morder. Tengo el caso, por ejemplo, a mi hija la mordió una perra hace años. Ella, siendo niña, invadió, la perra tenía cachorritos. Y pues la perra se sintió, ahora sí que le invadieron su lugar y le pegó unas mordidonas a mi hija. Y ya sabes, las vacunas antirrábicas. Yes. Sí tenía mordeduras, digamos, fuertes, pero era nomás como que donde le enterró los colmillos y pues bien asustados, ¿no? Pues es que vámonos directos a las antirrábicas, que no sé cuántas son varias inyecciones por día. Inclusive a mí me mordió un perro pastor alemán. Uno de los mejores perros que he visto yo, un tío que ya falleció, en paz descanse, mi tío Hugo, tenía un pastor alemán que era un perrazo brutal. De hecho, él siempre tuvo pastores alemanes. No sé si de las mismas camadas, pero siempre tuvo pastores alemanes. Y tenía un pastor, no recuerdo mucho el nombre, yo estaba chiquito, güey, yo tenía como 5 años. Pues resulta que el perro ese le pisé la cola sin querer, güey. Y que me pegó, aquí tengo una cicatriz donde entró un colmillo y aquí casi en mi boca entró el otro colmillo, donde la reacción del animal fue mocos y nada más entraron los 2 colmillos aquí. Supongo que me mordió así, güey. Donde me hubiera querido zarandear tantito, adiós cacheta, adiós media cara. Pero fue porque yo invadí su espacio y le pisé sin querer la cola. Y yo ni me acuerdo de eso, yo estaba niño, pero aquí tengo las cicatrices. Ahora, uno de mis cuñados tiene un pastor alemán, un chau chau. Okay. Los quiere mucho y los trata muy bien y lo que tú quieras. De hecho, los tenía dentro de su casa. Pasa que ese perro, muerde a mi hijo. Entonces, cabrón, o sea, lo mordió en la pierna y es, ¿cómo que te mordió? ¿Qué le hiciste? Y pues ya sabes, pinche perro y le chinga. Y era como que a lo mejor había mucha incredulidad de parte de él de decir, es que le hiciste algo para que te mordiera o le invadiste su espacio o no sé. Pues pasa que luego a su dueño, a mi cuñado, lo muerde, güey, lo agrede, güey, y lo agredió, bien agredido. O sea, digo, desgraciadamente le pegó unas mordidotas en las piernas, en los brazos, donde empezaron a luchar, güey. Y yo digo, no mames, o sea, tanto que lo trataba tan pinche chingón, tanto que lo atendía y esto, y el perro dentro de la casa y lo que tú quieras. ¿Qué crees que haya pasado en ese tipo de casos? Pues mira, de mi experiencia siempre me ha llevado a la conclusión que es por culpa nuestra. No, sí, claro. Definitivo. ¿Por qué? Porque no conocemos las señales que nos mandan los perritos. No lo vemos, lo ignoramos. Te pongo un ejemplo. De hecho, ahí está en YouTube y lo pueden ver. Un entrenador muy capaz, muy bueno, en cuestiones de defensa, en cuestiones de que le enseñó al perro todo tipo de defensa para que atacara, supiera. Un pastor alemán hermoso, lo tenía aquí al lado. Estaba la mujer que estaba entrevistándolo y estaba el dueño ahí. Entonces, las señales de los perros, nosotros
los entrenadores tenemos que estar bien a la vivas, pero no solo nosotros, sino el dueño. El dueño tiene que estar bien a la viva. Entonces, cuando le estaban haciendo la entrevista, ella se le acerca mucho al perro de cara a cara. Entonces, nosotros no conocemos las señales. ¿Qué significa? Conocemos lo más común. Oye, ¿por qué trae la cola entre las patas? Ah, sí, la mayoría lo conoce. No tiene miedo, ¿no? Pero hay otras conductas del perro, posiciones, etcétera, etcétera. Pero ahí va. Una de las cosas que, por ejemplo, ahorita iniciando el programa, me diste la bienvenida y me saludaste, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un perro no te va a saludar así y la gente piensa que sí. Entonces, ¿cómo es que los perros se quieren presentar contigo? Una de las cosas principales de los perros para presentarse entre ellos y ellos entre nosotros es olfatear. Ellos tienen que venir y olfatearte. Muchas veces, y lo digo siempre con respeto, pero muchas veces olfatean nuestras partes. Es la naturaleza de los animalitos que a nosotros nos puede dar pena. Y así me pasó muchos casos, que se me acercaban mujeres y hombres y les olían sus partes y les daba pena. Pero es la naturaleza de los perros. Pero cuando el perro te olfatea, es como si te saludara. Hola, ¿cómo estás? Porque él quiere conocerte. Es por eso que ellos olfatean los orines, las heces, todo olfatean, porque es una forma de comunicarse. Entonces, cuando estaba la entrevistadora y se le acerca mucho a la cara, no vio la señal del perro, que no le agradó, pero tampoco el entrenador cuidó esos detalles, que el perro le tira la mordida en la cara. ¿Qué pasa normalmente cuando alguien tiene un perro muy bonito? ¿Qué hace la gente? ¡Ah, qué bonito! O sea, no mide, no le da la pausa, el espacio, no lo respeta. Y lo que hacemos inmediatamente es agachar la mirada y meter la mano para acariciar al perro, sea cualquier tipo de raza. No estamos acostumbrados a respetar el espacio de los animalitos y queremos invadirlo. Hablando de lo territorial, va a pensar el perrito que tú quieres quitarlo y por lo tanto va a reaccionar. Entonces son muchas las causas que podríamos hablar. De hecho, ahorita te decía, tocayo, hay muchos temas sobre los perritos. Sé que no vamos a terminar ahorita, pero ahí que se comuniquen contigo. Ahí te doy mi número telefónico. Claro. Pero el punto es es cómo yo debo de estar al pendiente de mi perrito. Mucha gente dice, no hace nada, como dueños, no hace nada. Pero volviendo a lo mismo, viene otro perrito o viene otra persona, no sabes cómo vienen. Sin embargo, el perrito se siente amenazado y tú le dices, sí, él no hace nada, pero él va a tener que reaccionar y te va a sorprender de que, oye, espérame, ¿por qué? No, nunca lo había hecho. Sí. No, es que él percibe también muchas cosas que tú no sabes. Entonces no le gustó algo y tuvo que haber hecho una reacción. No es lo mismo que te diga, cálmate, quítate, no. La forma de él de decirte que aquí no te quiero es con el hocico, desgraciadamente es así. Muchas veces no tiran la mordida, pero sí te gruñen. Y muchas veces te agarran como ellos, aunque no te muerden, pero te mantienen firme. Sí. Aquí la cuestión es que en muchos casos pudo haber sucedido con lo de tu cuñado. ¿Por qué? Porque él ya se sentía, una de las cosas que me indica es que él ya se sentía el líder de la manada de la casa y hubo algo que ocasionó, ya sea territorial o ya sea el alfa que quiso demostrarte yo mando, porque muchas veces tú quieres corregir y si ve que tú eres débil, el perro se aprovecha de ti y por eso empieza a atacar. Ahora, todo lo que hemos hablado sí lo quiero dejar bien en claro. Sí, por eso me dedico más de 20 años en esto de los perritos, porque los amo. No es que yo no ame a los perritos, no los amo. Pero siempre hemos dicho, cuando amamos a alguien hay que disciplinarlo. Claro, hay totalmente que corregirlo porque lo amas, no quieres que le pase nada. Toco un tema muy rapidito. ¿Qué pasa hoy en día, tocayo, con los perros? Hoy en día, por nuestra responsabilidad, los perritos
ya no duran lo que tienen que durar. Sí, fíjate normalmente, que tienes razón, sí, tienes razón. normalmente duraban, un ejemplo, 20 años, es un ejemplo, porque dependiendo... A lo mejor la media era de 15 a 20, sí, por así decirlo. vamos a ponerle de 15 a 20. Pero hoy en día ya no duran tanto por la forma como nosotros los hemos educado, porque le damos amor, pero un amor equivocado. Ellos no requieren tanto de nuestro amor, hablando humanamente. Ellos se manejan muy diferente a nosotros. Ellos se dan amor, claro que sí, lo decías tú bien. Cuando ellos están en manada, yo les pongo un ejemplo y el día de mañana que quieran el video se los puedo mandar. Los lobos, cuando están en su hábitat natural y tienen crías, haz de cuenta que hacen ya sea un agujero, tienen las crías ahí y papá, mamá, en este sentido los papás, los cachorros, se quedan ahí y se retiran los papás. ¿Qué hacen normalmente? Y ese es un problema de hoy en día con el humano y el perro, y ahí voy para allá. Haz de cuenta que ellos, para cazar y traerle alimento a los cachorros, ellos se tienen que retirar, los tienen que dejar. Sí. Los perritos o lobos o cualquier otro animalito lloran, es normal, lloran porque se retiran los papás, pero regresan, se van, regresan, se van, regresan. Entonces ellos entienden de que ya no van a estar llorando, entonces se acostumbran y saben que van a regresar los papás y se quedan tranquilos ya, cambia la conducta. A lo que voy es que hoy en día, en ocasiones cuando compran o adoptan perritos, se van y el perro empieza a llorar, empieza a romperse, empieza a poner, y nosotros equivocadamente no sabemos cómo llevarle ese proceso, y entonces nos regresamos, entonces no sabemos qué hacer, entonces le damos amor equivocado, porque él lo que requiere es que aprenda ese proceso, que tú te vas a ir y vas a regresar. Entonces eso crea conflictos de salud para el perro mental. Okay. Entonces empieza, hay gente que me ha hablado aquí en Reynosa de que quiere adoptar un perro callejero, y tuve que ir toda más de una semana. Yo creo que fueron unas 2 semanas, y era muy difícil agarrar al perro. De hecho, yo llevaba alimentos, llevaba de lo mejor para atraer al perro. No quería, no, porque vivía en la calle. Sin embargo, seguía el dueño, no estaba bardeado en ese entonces, seguía el dueño, pero no lograba ni el dueño, bueno, no era dueño, perdón, el dueño de la casa me refiero, y el perrito se acercaba mucho con él, pero ni él podía agarrarlo porque cuando trataba huía, no podíamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Entra por atrás de tu casa, pero ya vas a tener una cerca para poderlo cercar y que ya no se salga. Tuvimos que hacer esa estrategia durante más de 2 semanas, donde yo ya logro poner una correa al perrito porque necesitaba que interactuara conmigo, pero ya se la puse, nos metimos adentro porque había sol, entonces para que estuviera más tranquilo, y ese perrito vivió una etapa muy difícil. ¿Cuál fue? Empezó a brincar, a saltar, y yo con la correa sin hacerle nada, nomás lo seguía, y empezó a hacer mucha popó, y empezó por su problema mental, desconfiaba de todos. Entonces, hoy en día ese perrito ya no necesita correa, ya no necesita, es más, le abren el portón. No, ese perrito ya se acopló, pero se lleva un proceso. Entonces, hoy en día nosotros no nos olvidamos de ese proceso. Queremos que el perrito entienda, pero entienda nuestro puro amor, sin disciplina, sin guía. Entonces necesita un verdadero líder, claro, en todos los aspectos, ¿no? En ese aspecto que tú mencionas, y digo, ve el ejemplo que me estás dando, y yo creo que va muy de la mano con lo que le pasó a uno de mis cuñados. El perro lo muerde, el perro se le puso bravo, el perro se le puso rebelde, como dice la raza, el perro lo desconoció. Y ahí tuvieron la trifulca. ¿Qué pasa? No, pues lo da en adopción, porque ya este cabrón ya se descontroló, ya no puedo controlarlo. La pregunta ahorita con estos temas de que me acabas de decir, mi cuñado que regaló su perro, se pudo haber corregido la conducta, pero es que uno ya queda escamado. O sea, el de decir, hey, Iván Botello,
ven a entrenarme al perro porque sabes que me mordió. Puedes realmente corregir su conducta porque el animal es muy instintivo y es muy conductual. Entonces, por ejemplo, yo llegué a tener una perrita que le regalaron a mi hijo, el mayor, una pitbull, bien hermosa, bien noble. Tú le ves la cara y te daba miedo de que era un animalón. O sea, sabemos que el pitbull es salvaje por naturaleza, es agresivo. Pero como lo tuvimos desde que tenía 1 mes y medio, 2 meses, con nosotros fue siempre bien noble, muy juguetona, muy demostrativa, muy afectiva. Comete mi suegro, bueno, no digo comete el error porque no es error, llevó un perro a la casa. Compré un pastor, no es cierto, ¿cómo se llaman esos perros? Cafés. ¿Labrador? Un labrador. Llevó un labrador a la casa. Y la perra pitbull era mayor que la labrador, porque estaba cachorra. Pero crece el labrador y pues la supera en estatura y la fregaba mucho a la pitbull. Entonces yo decía, pues ¿cómo te dejas si el labrador es menos perro que tú? O sea, menos salvaje que tú. Se llamaba Luna. Y yo decía, pinche Luna, güey. O sea, le pega una chinga a la otra perra a Luna. Le quitaba la comida, la mordisqueaba, la peleaban y le ponían una chinga siempre. Hasta en una ocasión que yo llegué, recuerdo que le estaba dando de comer, y les daba de comer yo, obviamente por separado, en una escalera. En la parte de arriba le daba Luna y en la parte de abajo le daba la perrita labrador. Entonces llega la perra, como siempre fregaba a la pitbull, cuando fue a quererle chingar, no tenía el barandal, la escalera, y de hecho no era muy alto, pero invade su espacio para quitarle la comida y la tira por la escalera y se pega un costalazo a la pitbull. Pero desde que se levantó, yo vi que era otro animal. Haz de cuenta que parecía pantera. Ya venía con el instinto, sacó el ultra instinto, venía con el instinto de fregar al labrador. Le pegó una chinga, tocayo. No, güey, sangre por toda la casa. No la podía separar yo a la perra de la labrador. La desconocí, o sea, sacó el instinto salvaje, güey. Y no la quería soltar hasta que no respirara la perra labrador. O sea, la logré quitar, no me acuerdo qué tanto le hice, le pegué unos batazos y no, o sea, gacho. No se podía destrabar, bueno, no destrabar. Sí la jalaba y se le iba y la traía como trapo. O sea, a lo que voy. Mira, por ejemplo, pasó eso con mi perra y con el perro de mi cuñado que lo mordió. ¿Esas conductas se pueden corregir para seguir teniendo ese animal? Sí, se pueden corregir. De hecho, ahí te va. No porque he tenido los 20 años, a mí perros no me han querido atacar. Sí lo han hecho. De hecho, te puedo contar varias historias, pero ahorita te voy a platicar 2 nada más. Una perra pastor, una pitbull, una perrita hermosa, me hablan, la familia, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pensamos que esta perrita puede morder a alguien. Entonces ya entro a su casa porque, insisto, siempre llego a platicar primero con los dueños y ahí es donde empiezo a detectar situaciones, por qué la conducta del perro, ¿no? Uh-huh. Aquí la cuestión es de que ya cuando entrevisto a la esposa, al esposo, los hijos, ya me di cuenta de algo. Entonces, ¿por dónde va el asunto? Sí, por dónde va el asunto. Entonces ya les digo, ok, ahora salga primero el esposo, quiero ver cómo se comporta con el esposo, y mientras que estaba él afuera y yo estaba viendo, me platica la esposa y la hija que él es muy duro con la perra, entonces la perra le tiene miedo. Ese es un factor bien importante, ¿va? Que él es rígido con ella y así, y a veces nos equivocamos ahí en ese punto. Una cosa es ser líder y la otra cosa ser querer manejar al perro conforme a lo que tú castigándolo, pegándole, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el carácter del perro se forman de 2 formas totalmente diferentes. Una donde respeta al líder y la otra donde tiene miedo y en una oportunidad va a buscar morderlo. Una ocasión, como le pasó a los perritos que me platicaste, es que el pitbull tuvo que demostrarle en un momento y le puso una zarandeada. Bueno, eso es lo mismo con el humano. Los perros por eso atacan a veces, porque se aguantan y va a haber un momento donde va a decir, reventaron, ya hasta aquí. Así es.
Entonces, esa es una. Entonces, ya después le dije que saliera la señora, sale la señora y cambió totalmente la perra y le empezó a brincar mucho. Y todo eso estoy analizando y observando. Después sale la niña y con la niña también le brincaba impresionantemente y todo. Entonces, ya de ahí detecté muchas cosas, muchas inseguridades de la perrita, pero también mucho miedo. Entonces estaba en su mente muy confundida. Cuando salgo yo, porque yo ya les había dicho, ¿ustedes creen que si yo salgo me va a morder? Vaya, ahí se quedaron. Entonces con eso ya fue señal de que dije que sí. La perra ya tendría fácil como 1 año y fracción, estaba grandota pero hermosa, la verdad muy bonita. Cuando salgo yo, siempre estoy a la expectativa, yo siempre, pues para eso nos dedicamos. Entonces cuando salgo, veo la actitud, ojo, bien importante lo que te dije ahorita. Cuando yo salgo ya con la perrita y con la familia, yo no observo a la perrita, yo de reojo la veo, nunca le bajo la mirada, nunca la observo. Entonces empecé a ver que me empezaba a dar vueltas, empecé a ver que la cola empezaba, muchos creen que la cola cuando la mueve mucho está bien feliz. No, no siempre, bueno, hay muchos aspectos que tienes que analizar. Entonces estuve viendo y ¿qué pasó? Bien importante, los dueños se empezaron a poner nerviosos, muy nerviosos. Y ojo, los perros te olfatean el ambiente, perciben, y se quiso volver protectora de la familia. Entonces la perra empecé a verla y cuando ya decidió, se me postró enfrente. Yo nunca le di la mirada porque si desde un principio la veo, me hubiera atacado. Sí. Pero sin embargo, yo la ignoré. Pero cuando ya vi que se postró conmigo, me puse de lado porque sabía que me iba a atacar. Aparte de la inseguridad de los dueños, el miedo que tenían, entonces dije, esta es una bomba de tiempo y me va a atacar. Llegó un momento donde me saltó a la cara. Impresionante, ¿no? Entonces ahí es donde yo reaccioné inmediatamente y me lo quité. Ahora sí la experiencia me ha llevado a saber cómo manejarlos. No es fácil con ese tipo de raza. Los pitbull, esos te llegan, me hubiera pescado, hasta ahí hubiera estado. Entonces ya gritos y todo, pero bueno, ya como quiera el esposo lo agarra, ya le ponemos un bozal y ya le digo, ahora sí, métanse ustedes, porque esa es una de las claves que yo hago siempre cuando veo un perro agresivo, es que no estén los dueños, para que ahí quitarles un poder. Porque cuando están los dueños, ellos se vuelven más fuertes ahí por protección. Un poder así. Les quité eso, les dije, métanse, y ahora sí ya estoy solo con la perra, pero la perra me vuelve a atacar, la agarro, y es una lucha psicológica, como si yo fuera otro animalito, y yo quedo encima de ella, donde ella también empezó a gritar. Los que conocen de los pitbull, es un ruido impresionante que a cualquiera le daría miedo, y empezó a hacer del baño, pero ahí me quedé firme. ¿Qué pasó? Donde ella acepta tu liderazgo, que yo soy el líder, y de ahí para real cambió. Sí, no, es que hablando de esto, de este último ejemplo que me estás dando es la cuestión psicológica del animal. De decir, yo soy el líder, en este caso, ¿no? O sea, una conducta, digo, no estoy a favor de que al perro lo maltrates para que aprenda como los animalitos en el circo, ¿no? Que traen el látigo y le están dando una chinga. En alguna ocasión, yo creo que leí hace mucho tiempo que las conductas, que los perros son muy conductuales, ¿no? Sí. O sea, el hecho de decir, tienes un perrito, pero trabajas 8 horas tú, trabajas de 7 a 3, por así decirlo, y tienes un perrito que ya sabes que el perro sabe que tiene que salir a hacer pipí cuando tú llegues, o sea, se aguanta. A lo mejor lo sacas a hacer pipí en la mañana, y cuando llegas, lo sacas a hacer pipí otra vez, y en la noche lo sacas a hacer pipí o popó otra vez. O sea, ya se vuelve muy conductual su comportamiento. Al igual el hecho de que, si digamos que tú sales comúnmente a caminar con tu perro de 6 a 7 o de 7 a 8, digamos que ya no hay mucho sol,
el perro sabe que a esa hora tú lo vas a llevar a pasear. Sí. Entonces su psicología se vuelve muy conductual en cuanto a tu comportamiento con él como amo. El decir, el perro ya está desesperado porque sabe que en esa hora que ya se está metiendo el sol, tú lo vas a sacar a caminar. Así es. Y ya sabe que ya cayó la noche y le abres la puerta para que vaya a hacer así por última vez del baño, y ya sabe que tiene que ir a hacer pipí popó porque va a ir a dormirse. O sea, se vuelve muy conductual su comportamiento, pero tiene mucho que ver lo psicológico. Sí. Y hablando de esto, recomiéndanos perros. Obviamente hay perros que estéticamente son muy bonitos, ¿no? Por eso llaman mucho la atención. De repente tú sabes lo que pasaba en tiempos pasados, y digo, hace 15, 20 años o 25 años, que hoy ya no se ve tanto, pero en aquellos años se veía más. Si había un Basset Hound, todos querían un Basset Hound. Si había un pastor, el belga Malinois, todos querían el pastor belga. Si hay un French Poodle, todos quieren el French. Si hay hoy está muy de moda, o se volvieron muy de moda los Bulldog francés, el Bulldog inglés, o sea que son los más, el Bull Terrier. Entonces, recomiéndanos un perro que digas tú, este perro es un perro muy completo para la obediencia, para el cuidado. Ok, mira, les puedo recomendar, hay varios perritos, pero primero sí decirles, todos los perros, todos en general, hasta los perros que son criollos, son muy inteligentes. Todos tienen la forma de ser muy inteligentes. Ese es una de las virtudes que tienen todos los perros, sean de raza o criollos, todos son muy inteligentes. Sí, la verdad es un tema muy extenso, muy grande, y mi punto de vista, porque lo tengo que hacer, tocayo, tengo que siempre ser bien claro en todo esto, que esta es mi pasión, es una de las cosas que me gusta trabajar con la psicología de los perros, pero ahí va. No solo son los perros, tengo que trabajar con las personas, con los dueños, con los líderes que deben de ser líderes de esta manada. Pero te pongo un ejemplo que tú has trabajado también mucho con nosotros. Hay una perrita que teníamos ahí en una estación, Sierrita, súper inteligente, me quedé admirado. A ella yo no le enseñé nada, ella me enseñó a mí. ¿Por qué? Porque ella nos avisaba cuando había víboras, ella nos avisaba cuando estaban los jabalíes, ella nos avisaba cuando estaban los animales de vacas, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que también veía cómo cazaba y había el monte crecido y brincaba. Y decía, ¿cómo puede ser que un perro brinque? No, es impresionante. Cuando ellos están en su hábitat, se desenvuelven y sacan todo su potencial porque es un medio de defensa que tienen. Y en la casa los limitamos en muchos aspectos. Claro. Y te pongo un caso, los perritos que tú decías bien hermosos, chiquitos, de que si los llevamos en la calle y hay un charco, los agarramos, los elevamos y nosotros lo cruzamos. O simplemente con llevarlo a ¡ay, le va a dar un golpe de calor! Ándale, así es. Sí. O sea, es impresionante lo que nosotros los limitamos en que ellos saquen su naturaleza, su potencial. Esa es una. La otra es que viene un perro más grande que él y nosotros tenemos miedo y lo levantamos y le hacemos daño a él porque él ya había visto, olfateado al otro perro grande que ya se habían aceptado para interactuar y estar socializando. Pero mi miedo, el dueño que tiene el miedo, pues se lo agarra porque no quieren que lo lastimen. Así es, así. No, tenemos que dejar nosotros que aprendan a socializar. Hoy en día los perros no saben socializar, sí. Y eso lo tenemos que enseñar desde muy chiquitos. Por eso a lo que voy es esto, ¿va? De lo que me decías. ¿Qué perro? Yo les puedo decir muchos perros, pero al final de cuentas, el dueño es el que ya sea que si viene bien lo descomponga o no le ayude a sobrepasar las crisis. ¿Qué hacía yo ahorita que de lo que mencionabas tú cuando yo tengo perros para entrenar? Es caminar kilómetros. Fácil, me aventaba 1 hora caminando con los perros. ¿Cómo llegaban los perros? Socializados. Me iba donde había ruidos, donde pasaban vehículos y ahí me paraba porque son áreas de oportunidad y ahí me paraba para que él aprendiera
a escuchar los ruidos, de todo tipo de ruidos. Aparte hay perros que son muy energéticos. Sí. Entonces tienes que bajar con esa caminata, les bajas la estamina, llegan a casa ya más relajados, ya desestresados. Eso es lo que requieren. Ahora, así rapidito, por eso se me hace muy difícil decirte, sí, estos perros, porque depende mucho de nosotros, porque a veces no les ayudamos, y ahí va el ejemplo, tocayo. Por ejemplo, me llegó a contratar gente ojo, es bien importante lo que te voy a decir, me han contratado de todos los niveles económicos, de lo más, gente más humilde, con la gente que tiene más económicamente más dinero, ¿no? Entonces, todos los perros no les interesa si tienes dinero. Tu nivel socioeconómico. Sí. A ellos no les interesa eso. Lo que les interesa es el liderazgo que tú tengas. Si tú no lo tienes, ellos lo van a asumir. Entonces, así como me ha hablado gente de lo más humilde, que tiene problemas con su perrito, así la gente. Y me decía uno que tenía un rancho grande, me dijo, mira, me mata animales, hace un desorden y todo, y mira el rancho, aquí está grandísimo. No importa la dimensión donde viva el perro. Es que tiene que haber siempre el líder quien lo esté guiando y le ponga, como te decía hace ratito, el ADN. Ese era un pastor belga malinois y que iba y mataba a las borregas y todo, y ahí andaba haciendo un desorden, entonces ya lo quería regalar. Entonces él nos explicaba, me decía, pues aquí está el rancho grandísimo. No, es que no es el lugar, es qué es lo que tú le estás dando al perro para que aprenda a socializar, cómo lo canalizas, cuáles son sus comportamientos, todo tienes que analizar. No solo es eso que esté grande, es ponerlo a trabajar. Su ADN es de seguridad, voy a empezar a ponerlo. Entonces yo tenía un pastor alemán, desde muy chiquito lo entrené hasta grande, que yo lo podía poner en el bulevar y ahí se quedaba, y yo cruzarme y él ahí se quedaba. Siempre tenemos que enseñarles, siempre tenemos que dar nuestro tiempo, como decías tú, y ahí va. No hay pretexto, tocayo. Había antes, ya se acabó, la verdad me dio mucha tristeza, pero antes había mucha gente que se dedicaba a pasear perros. Llegó un auge donde había paseadores de perros. No, ya no hay. Pero sin embargo, ¿qué hacía yo? Les decía una de dos, o compras una caminadora y yo te enseño a que el perro camine ahí, y eso es lo que hice. De hecho, puedan ver ustedes, meterse a mi página y ahí van a ver videos donde están los perritos caminando en la caminadora mientras que el dueño se ocupa, hace sus cosas, y ahí se mantiene el perro. El perro, como nosotros los seres humanos, requerimos. Yo a mucha gente le digo, cuando voy a sus casas, sale el perro, sale a caminar. No. Bueno, entonces ustedes quédense en casa, no salgan durante un mes para que vean cómo van a estar. Es saludable para todos nosotros, pero también para los animalitos. Salir, olfatear, ver, conocer, socializar, eso es fundamental. Entonces el punto es, hay perros idóneos para tenerlos en casa o que sean mejor comportados, créanme que sí, pero no depende de ellos, depende de uno. Entonces, te digo, insisto, podría dártelos, pero no, porque depende de uno mismo, de cómo comportar y hacer que el perro esté. Muchos dicen, yo quiero tener un perro ideal, pero tú no eres el ideal. Sí, para ese perro. Pero yo, sí, tal vez específicamente me refería yo a un perro ahora sí que suena raro, para uso doméstico, güey, o sea, para casa, güey. Me refiero, por ejemplo, tengo un primo que compró un Akita japonés. Pues cómprate un caballo mejor, ¿no? Y es un animalón. Y luego le compró la pareja. Inclusive los cruzó y tuvo perritos y lo que tú quieras. Pero no pueden convivir entre ellos. Ni siquiera él los puede sacar a caminar. O sea, las conductas de los animales están de ellos específicamente. Es un perro muy bonito. Y yo he visto gente que trae Akitas japoneses en la calle como si nada y bien obedientes. Como tú dices, obviamente el porcentaje, por no decir todo, el mayor porcentaje está en uno. Sí, está en uno. En la educación que les da, en todo, cómo los trata. O sea, y como tú dices, cuando llegas a casa de alguien que tiene un animalito, pues desde ver la conducta del dueño, te estás viendo por dónde atacar al animal. Mira, me tocó un perro hermosísimo. De hecho, creo que es el único
que hay en Reynosa, mastín tibetano. Ay, pues su pinche madre. Que yo sepa. No es como el que tiene Messi. No, bueno, ahí sí, no, ahorita no sé cuál tenga él, pero ahí va. La verdad desconozco, pensé que era otro, pero no me acordé. Tú dices del deportista, ¿va? Sí. No lo he visto qué raza tenga, pero este mastín tibetano, igual le mando saludos a los dueños, si por ahí llegan a ver el video, que no lo dudo, lo van a ver. Es un mastín tibetano, es uno de los perros muy de carácter, muy potentes en su naturaleza. Lo enseñaron precisamente para defender a las ovejas, pero ¿ante quién? Ante lobos. Sí, depredadores. Sí, todo tipo de depredadores, osos. O sea, está hecho con carácter, ¿no? Entonces, me comentaron que querían comprarlo, que querían traerlo a Reynosa. Ya lo trajeron. Cachorrito. De cachorrito, te estoy diciendo que estaba del tamaño de la mesa, cachorrito, tenía meses y así. Entonces, era un perro que tenía que saber cómo manejarlo por su carácter, que ya tiene su ADN. Sí, claro. Y en eso nos olvidamos a veces. Entonces, el ADN tiene mucho que ver en cómo manejar a un perro. Entonces, he visto otros perros que he tratado ya en Reynosa, como la Quita que dijiste, ya entrené a varios y he tenido muchas experiencias con ellos, que yo tengo también que acoplarme a ellos, pero siempre con ese liderazgo. Entonces, ¿qué tengo que enseñarle? Créemelo, te digo, pueden ver los videos. Una ocasión traigo el carrito y está atrás y ladra. Hasta temblaba mi carrito por los ladridos, sin exagerar, en serio, es impresionante. Y estaba cachorrito, ¿no? Es impresionante acercarse a un perro de ellos, pero el perro es noble, pero con su carácter, ¿no? Entonces hay que moldearlos para que estén tranquilos. Ellos van a saber cuándo atacar. Es la naturaleza de los perros. Sí, también te quiero decir que hay un perro callejero que empezó a detectar la enfermedad de su dueño y le avisaba que le iban a dar ataques epilépticos. Y era de croyo, no era raza, de raza, ¿vale? Entonces, todos los animalitos son muy buenos en enfermedades, también eso es bien importante mencionarlos. Hay muchos perros que canalizan todo lo malo tuyo, por eso es importante la conducta. Si yo estoy bien, el perro va a estar bien. Si yo soy buen líder, el perro va a estar bien, te va a durar más tiempo, pero sí es importante siempre que hay muchos perros que son de mucho beneficio para nosotros los humanos. A veces la gente hasta dice, nos han demostrado más fidelidad que muchas veces de nuestros amigos, claro, amigas y todo. Tú al perro puedes estar llorando, enojado, triste y siempre está a tu lado. Entonces, son muy buenos, por eso me dedico a eso, por eso los amo, pero siempre debe de haber ese liderazgo. Entonces, vuelvo a insistir, uno de los perros que te puedo decir que son mejor balanceados en todo tipo de comportamiento, pues es pastor alemán, pero también hay pitbull, que toda su vida fueron mansitos y cuidaban también. Los boxer son muy buenos para los niños también, tienen mucha energía, pero aguas con los niños porque ellos aman a los niños, pero hay muchas razas que se acoplan muy bien. El labrador, los labradores son muy buenos para rescate, para muchas cosas. Los perros que son para caza también. Mira, mencionas eso, los perros de caza, los perros labradores, los perros ovejeros, los perros que andan con los trineos en la nieve. Hay perros que destacan más en ciertas áreas, por eso los adiestran para ciertas actividades. Así es. Entonces, me mencionas, por ejemplo, los con mejores características, que son estos que me acabas de decir. ¿Cuáles son los que dices tú? Estos son más... la contraparte. Por ejemplo, ahí va el pastor belga Malinois. Ese es uno de los perros más abandonados que han hecho. La gente no los ha querido. ¿Por qué? Porque no pueden con ellos. Me tocó un caso igual, alguien con recursos, grandísima la casa, 2 hermosísimos ejemplares, pastor
belga malinois, de un color muy diferente a los clásicos, muy bonitos, muy buenos. Cuando me invita y voy, sentí ahora sí el carácter de ellos, lo sentí inmediatamente y actuaban a la defensa inmediatamente. Entonces sí, no me dejé, lógico, tenía que demostrarlo. Y ustedes dirán, ¿cómo lo demuestro? Tengo que ser muy, muy cuidadoso al momento de ellos. Primero, siempre yo ignoro a los perros, pero siempre me pongo en una postura firme, y eso es el lenguaje que ellos leen. Y a veces no nos fijamos nosotros en eso, pero el lenguaje ellos lo detectan. Entonces yo tengo que ser firme con ellos. Pero ¿qué pasó? Empecé a interactuar, pero ya después me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Atacó a mi suegra, los dos, porque quiso guardarlos. Entonces, por eso hay que tener cuidados. Y esa raza es muy buena, tiene mucho potencial, pero si tú, como dueño, como líder, no le das lo que requiere ese pastor, se vuelven insoportables. La gente dice, no los quiero. ¿Por qué dicen que hay perros que pensé que ibas a mencionar, bueno, a lo mejor ahorita mencionas más, sí, que no recomiendan, porque hay una palabra que he escuchado mucho, desconocen al dueño o los dueños? Ok, bueno, muchas de las veces esos son mitos, porque el clásico Doberman, toda la vida, toda la historia, siempre han dicho que el Doberman desconoce y ataca. No es cierto. Es un mito. ¿Por qué? Porque ahí va, todos los perritos, todos en general, como te decía, una de las formas potenciales que tienen es el olfato. A ellos no se les va el olfato de los dueños, lo perciben inmediatamente. Entonces decían que cuando tú llegabas en la noche y todo eso, que te desconocían. No, son mitos. Ellos son muy buenos, también hermosos, también he entrenado los Doberman, hermosísimos ejemplares, son fantásticos. No, es que siempre va a ser el dueño. Yo los entrené y salieron muy buenos perros, pero eso sí, si llega gente ajena, sí van a hacer la guardia que les corresponde hacer, ¿verdad? Entonces, la verdad, te soy franco, esos son mitos, no es que te desconozcan. Lo que sí es, siempre va a depender, como el Chau Chau que atacó a tu cuñado, que a veces es que no pasó por eso. Si yo supiera y hubiera platicado con tu cuñado y hubiera visto la situación, saco la conclusión como debe ser. Pero ahorita, lo que sí te puedo decir es que por falta de liderazgo, por falta de experiencia y de no conocer el lenguaje de los perros, pasan esos accidentes. Los pitbull, como otras razas más, que ya tienen mucho poder en su mandíbula, es una herramienta para ellos para comer. Esa es la herramienta. Cuando los ponemos a pelear o se defienden de otros, esa es su arma. Ya no es su herramienta, es su arma, porque tienen que defenderse ante también los enemigos, ¿no? Entre ellos mismos. Pero a lo que voy yo, que cuando tú tienes un perro en casa, solo debe de ser como herramienta. No le enseñemos que lo use como arma. Y si lo vas a enseñar es porque debe de estar preparado para eso. Claro. Entonces no seamos irresponsables en ese sentido. Porque acuérdate de chiquitos, cuando tienes un perro, ¿qué hacemos? Lo normal, lo hacemos enojar y le ponemos un trapo y... No, enfócalo realmente para qué lo quieres. Por eso es importante, si yo quiero adquirir un perro, cuáles son las necesidades que yo tengo y cómo las voy a cubrir yo con ese perro. Sí, porque no todos tenemos el mismo espacio, la misma necesidad. Como tú mencionabas, el chavo que era atleta, que quería que lo acompañara el perro. No sé, hay perros inclusive que compran la gente como compañía nada más. O sea, sin darle el espacio como una mascota, como un animal. Simplemente porque, la casa está muy sola, para que esté ahí. Así es. Entonces, volviendo a lo mismo, y el punto principal de lo que hemos platicado es los dueños. Tenemos que ser líderes para poder nosotros tener ese control. Y la otra es, y les digo,
Sé que les te van a preguntar dudas, inquietudes, pero bueno, después hacemos otro programa. Sí, claro. Déjanos tus redes sociales. Sí, como quiera las vamos a poner aquí en el Facebook. Iván, entrenador de perros Botello. Igual mi número es 89 92 15 62 94. Cualquier asesoría, cualquier perro que quieras adquirir o adoptar, todo eso, la adopción, hay muchos problemas, porque ya los perros ya muchas veces decimos, no, estos ya no van a cambiar. No, sí pueden cambiar, pero siempre te he dicho, no se crean entrenadores, no se crean ustedes entrenadores. Yo creo que para todo hay profesionales. Si requieres un médico, tienes que hablarle a un profesional. Claro, si requieres a un arquitecto, etcétera. Así como entrenadores, también tienes que ver. Gracias a Dios, siempre he quedado bien con los clientes. Sí, aún que les hablo con respeto, porque me tocó una ocasión, y ahí lo voy a decir siempre con respeto, es que me ha tocado perritos muy bonitos que los han comprado en China, en Japón, y los han traído. Me tocó una vez que los pintan. No, sí, los pintan de colores. Entonces, yo respeto, insisto, pero no le hagamos daño a los perritos, pero sobre todo psicológicamente, ¿no? Enseñamos a que socialicen. No siempre es todo el amor, no hay que equivocarnos. Sí, tener un perro balanceado significa disciplina, poner límites y redirigir su comportamiento es bien importante, pero siempre con asesoría profesionales. Yo creo que eso más que nada, contacten a Iván para, inclusive si tienen un perro, si ya está adiestrado y tiene malas conductas, inclusive si quieren apenas adoptar, qué tips les puede dar, qué tipo de mascota, tamaños quieren. A mí los perros me encantan. Yo siempre he dicho, en algún momento de mi vida voy a tener un perro para dedicarle el tiempo, porque tengo la perrita que le acaban de regalar a mi hija y tengo una labrador, pero realmente no está domesticada. Eso sí, no me molesta si tengo gente, si tengo carne asada, ella sabe cuál es su lugar, no tengo divisiones, ella sabe que no tiene que estar abajo a menos que yo le hable para que venga a comer o algo por el estilo, pero siempre he dicho, en algún momento voy a adquirir un perro para tratar de que sea como el que tenía, ¿no? De darle todo el tiempo y el espacio que requiere un perro. Aparte, que los perros me caen bien simplemente porque inventaron la mejor posición. Ya por eso Pero cualquier información que quieran, ya dejo su información, Iván, como quiera, voy a dejar su información aquí en el video o escriban a la página también. Y tocayo, fue un placer que nos acompañes, que nos hubieses acompañado el día de hoy, sí, que vinieras, gracias, que te tomaras el tiempo. A todos les digo, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, y queda abierta la invitación para cuando gustes venir a seguir hablando de las mascotas. Porque sí es importante para llegar a todas las casas, a todos los líderes, a todos ellos. ¿Por qué? Te digo, porque al fin de cuentas, yo siempre les he dicho, mi trabajo es ir a entrenar al perrito. No solo es al perrito, es al dueño. Sí. Por ahí vamos. Sí. Y la otra es que yo voy a domicilio por muchas razones, por la experiencia de que yo no me quedo con los perritos, a excepción de los agresivos. Ahí sí tengo que trabajarlos directamente y seguido. Acuérdense que todo es un proceso, no lo queramos de que para el día siguiente ya está cambiado. Sí, claro, claro. Hay que trabajar, todo en la vida es un proceso. Pero la otra es, ¿por qué no me quedo yo y yo los entreno? Una, porque a ustedes les enseño ser líderes, les enseño cómo manejarlos, les enseño cómo leer el lenguaje, porque al final de cuentas se queda contigo, no conmigo. Y ahí te va ya para terminar. Digo, a mí me apasiona y por eso, por mí le sigo, pero no, vamos a hacer otro. Gracias por la invitación. Y vamos a hacer otro referente a esto. Es, ¿por qué los entreno en casa y por qué no me quedo yo con ellos a entrenarlos? Sino es que a ustedes, repito, les enseño para que sepan cómo redirigir el comportamiento de sus perros, que sean unos perros ideales. Y aquí es donde me quedo y cierro. Un perrito pug. Mucha gente me ha dicho, oye, el perrito pug son hiperactivos, son impresionantes. Y una ocasión me contrata un amigo, no agraviando, un amigo. Gracias. Y con su esposa y su hijo,
lo voy a tener que contar sin nombres, pero si lo ven, saben que es para ellos. Y me dice él, oye, ¿sabes qué? Quiero que vayas porque ese perro es tremendo y no podemos con él. Entonces, cuando llego yo ahí a su casa, el pug empezó a brincar, se subía a los asientos y me brincaba a mí. Lo hacía cada seguido, cada instante lo hacía, y yo no veía reacciones de los dueños que lo pararan. Entonces, ¿qué hice yo? Y ahí va, una de las cosas que yo hago psicológicamente es, yo toco al perrito de esta forma, psicológicamente es una especie de mordida, no le pego, lo toco, repito, lo toco. Entonces, cuando me brinca, yo lo toco, el perro nomás chilla y reacciona y deja de hacerlo. Pero la señora, cuando volteé a verla, estaba enojadísima, miraba a mi amigo no sabía qué hacer, se quedaba él, se me miraba a mí, miraba a su esposa y bien enojada ella. Entonces yo ya le digo, a ver, le estoy viendo su cara y yo nomás le voy a decir una cosa. Si a mí el perro me estaba brinque y brinque y ahí ustedes no decían nada y yo lo único que hice y le expliqué que fue un toque donde tenía que enseñarle que no me agrada, digo, no tiene por qué enojarse. Pero sin embargo, en ese momento empecé a trabajar con el perrito, con ellos, porque eso es, como les digo, siempre les enseño a ellos cómo manejarlo, y empecé a manejar con ellos esto y esto y tal. Vio el cambio de su perrito Pug y empezó a llorar. Y me decía, es impresionante, nunca me imaginé que cambiaría. Y estoy viendo que sí se puede. El hijo que tenía en ese entonces, tenía unos 14, 13 años, se reía y me decía, qué bueno, yo tampoco pensé que iba a cambiar. Ella empezó a llorar por el cambio que vio. Entonces, una de las cosas, tocayo, es que cuando yo voy por lo mismo, que no voy a quedarme con ellos, sino voy a sus casas, es porque conmigo cambian. Y de hecho, cuando a veces voy, me dicen, oye, ahora no quiero hacer esto, ¿no? Porque yo sé cómo comportarme con ellos y sé cómo decirles desde un principio, aquí el líder soy yo. Entonces, con eso termino. Okay. Y después, en otra, seguimos platicando. Así con es. Sigan las redes sociales de Iván, sigan Sesión a la Carta, y esto fue un video más. Síganos, compártanos y nos vemos en otro video. Hasta luego. Gracias.